Hola, comenzamos esta nueva sesión con un avance de los contenidos que os vamos a presentar. En la primera sección conoceremos una de las aperturas con más historia, el Gambito de Rey. En la de táctica estudiaremos al detalle la llamada amenaza imparable y en la de estrategia el ataque al enroque por medio de la apertura de líneas. En finales veremos qué ocurre cuando en un final de partida se enfrentan un caballo y un peón contra el alfil. Y en la lección del gran maestro, Miguel Illescas, nos mostrará cómo lo hizo para ganar una partida utilizando el Gambito de Rey. Como veis, muchos y nuevos conceptos por aprender. Comencemos. A continuación, vamos a ver una de las aperturas más antiguas que se conocen, puesto que ya en el siglo XVI se tiene constancia de su utilización, el Gambito de Rey. Esta apertura implica el sacrificio de un peón y pretende obtener superioridad central. Veámoslo sobre el tablero. Después de una apertura de peones de rey, el jugador blanco avanza el peón F4, que al no estar protegido es capturado por el peón enemigo. La situación queda pues con las negras con un peón de ventaja. ¿Qué logra el blanco a cambio? Desviar el peón negro de su tarea de controlar el centro y ganar, por tanto, superioridad central. De esta manera, el blanco está ahora en condiciones de avanzar su peón de dama a D4 y dominar el centro con una fuerte pareja de peones, además de aspirar a recuperar el peón de menos gracias a su alfil de C1. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, el Gambito de Rey prácticamente ya no se utiliza. ¿Por qué? Si el negro responde con dama H4 jaque, el blanco no puede responder avanzando su peón a G3, puesto que las negras podrían capturarlo sin problemas con su peón de F4. Por tanto, si bien es cierto que el blanco ha ganado el centro, la posición de su rey queda muy debilitada y a merced del fuerte ataque de la dama negra. Esa es la razón que hace que el Gambito de Rey sea una jugada tremendamente arriesgada y que casi ningún jugador de élite utiliza. A pesar de sus inconvenientes, la jugada peón F4 es una jugada muy potente, que de no ser bien defendida puede suponer un grave problema para el jugador rival. Esa era la pretensión de los maestros antiguos. Veamos de manera abreviada el beneficio que podía ofrecer el Gambito de Rey. Empezamos con una partida disputada en 1575 que enfrentó a Ruy López de Segura, el famoso clérigo español que inventó la apertura española, con el italiano Leonardo da Cutri. En aquella ocasión, a la jugada peón F4, el jugador italiano respondió con peón a D6. En consecuencia, y al no obrar de manera adecuada, el blanco desplegó un letal procedimiento de ataque basado en un sacrificio de su alfil en F7 que acabaría llevándolo a la victoria. No nos hemos detenido a explicaros la partida paso a paso, porque nuestra intención era que vierais cómo una respuesta inadecuada podía convertir en efectivo el Gambito de Rey. Veamos otro ejemplo, también de manera rápida. En esta partida, disputada en 1590, después de peón por F4, el blanco jugó alfil C4. Esta jugada le permitió responder al jaque de la dama negra en H4 con rey F1. Así, el blanco pudo atacar la dama rival
y disponer de hasta 4 efectivos desarrollados para dominar el centro de manera total. El resultado final fue una contundente victoria de las blancas. Analicemos ahora cómo se lleva a la práctica la idea de las blancas de dominar el centro. Imaginemos que el blanco juega la principal continuación del gambito de rey: evitar que la dama enemiga pueda situarse en h4. Para ello, deberá desarrollar su caballo a f3. Si, como en el ejemplo que estamos viendo, las negras no responden correctamente, las blancas pueden recuperar el peón de menos jugando alfil por f4 y lograr un desarrollo ideal que les permitirá dominar el centro y obtener una gran libertad de movimientos. Todo ello debido a los tiempos que ha perdido el negro capturando en su segunda jugada el peón de f4. Gracias a casi 5 siglos de práctica, el gambito de rey tiene unos fundamentos teóricos tremendamente desarrollados. Visto que por razones obvias no vamos a poder analizarlos todos, vamos a daros algunas ideas básicas. Fijaos. En primer lugar, cabe decir que el gambito de rey puede ser aceptado cuando las negras capturan el peón de f4 o rehusado cuando no lo hacen. De las muchas formas de rechazarlo, una de las más simples es desarrollar el alfil a c5 para presionar la diagonal que ha quedado débil tras el avance del peón blanco. Dicha jugada es viable porque en realidad el peón de f4 no amenaza con tomar el de e5. Observad que, de lo contrario, las negras darían jaque con la dama en h4. Y las blancas, para no mover el rey, se defenderían con peón a g3. Ello provocaría que la dama tomase el peón de e4 y ganara material de forma decisiva con el ataque doble sobre rey y torre. Por lo tanto, la jugada alfil c5 permite a las negras un desarrollo tranquilo y quedar a la expectativa de lo que decidan hacer las blancas. Pero, ¿cuál es la forma más popular de rechazar el gambito de rey? Pues con el contragambito Falkberg, o lo que es lo mismo, con un avance del peón negro a d5. Con este movimiento, el negro obliga prácticamente al blanco a tomar con el peón de e4 en d5 y se asegura varias opciones de seguir jugando, todas ellas de gambito. Una sería el gambito Falkberg, que avanza el peón a e4 y dificulta el desarrollo de las piezas blancas. Otro contragambito, menos conocido pero muy interesante, es el del letón Nimzowitsch, un jugador muy creativo de principios del siglo XX que ideó el sacrificio del peón en c6 para contrarrestar de forma agresiva el gambito de rey. Ahora vamos a conocer las principales líneas teóricas del gambito aceptado. Después de e por f4, el blanco desarrolla su caballo a f3. El negro responde con peón a g5 para defender su compañero de f4 y atacar el caballo, que está impidiendo a la dama negra realizar el ataque mortal en h4. Por otro lado, también podemos aceptar el gambito respondiendo con la defensa Fischer, peón a d6. Cuando el blanco responde atacando con peón a d4, el negro defiende avanzando el suyo a g5. Cabe resaltar que durante un tiempo se consideró que la defensa Fischer era la refutación perfecta del gambito de rey. Pero volvamos a la variante principal. Fijaos. Una de las formas más atractivas de gambito es el llamado Polerio Mucio. Estudiémoslo. El alfil blanco desarrolla c4 y cuando el negro contraataca de manera muy agresiva con peón a g4 para inmovilizar el caballo de f3 y dar el jaque con la dama, se produce el enroque de las blancas y la entrega del caballo.
A cambio, tienen, como veis, hasta 5 jugadas de desarrollo y unas piezas excelentemente bien situadas para atacar el punto F7. ¿Cómo nos podríamos enfrentar a la variante del tercer movimiento de las negras, G5? Pues avanzar el peón blanco a H4. De esta manera, tras la respuesta del negro, peón a G4, comprobamos que la jugada dama H4 ya no es posible. Ello da lugar a la forma principal del gambito de rey, que no es otro que el Kieseritsky, caballo a E5, llamado así en honor de este jugador de la época romántica. Otra posible respuesta de las blancas sería aplicar el famoso y arriesgado gambito al Gayer, caballo a G5, que prácticamente ya no se utiliza. Hagamos ahora una pausa para hablar de este maestro austríaco, Johann Allgaier, quien por su baja estatura fue uno de los ocupantes del compartimento secreto de la primera máquina de ajedrez, llamada el Turco. Construida y presentada en sociedad por el escritor e inventor eslovaco Wolfgang von Kempelen en 1769, el Turco fue la primera máquina de la historia que simulaba jugar al ajedrez. Su interior mostraba un mecanismo de relojería que, al activarse, era capaz de jugar una partida de ajedrez contra un jugador de alto nivel. Sin embargo, la cabina no era más que una ilusión óptica que permitía a un humano de baja estatura esconderse en su interior y manejarla. Interesante historia, ¿verdad? Bien, y antes de pasar a los ejercicios, atentos a esta recomendación. A la pregunta, ¿es recomendable utilizar el gambito de rey? La respuesta es clara, no. En lugar de ello, os sugerimos que juguéis la apertura española. Si jugáis con negras y os enfrentáis al gambito de rey, lo mejor que podéis hacer es utilizar la defensa Becker. Esta, en vez de comprometer de manera tan temprana el avance G5, lo que hace es prepararlo mediante la jugada peón H6. De esta manera, tras la respuesta de las blancas, peón D4, defendemos el peón de F4 con peón a G5. El principal argumento de esta defensa es que gracias a ella impedimos el avance del peón a H4 con nuestro alfil en G7. Así, y tras unas jugadas que podéis ver rápidamente, el negro conseguirá mantener suficientemente sólida la estructura G5-F4 para impedir al blanco desarrollar su alfil de C1. Volvamos a la posición que resultaba tras mover nuestro peón a H6. Tras dicha jugada, si las blancas juegan D4, nosotros jugamos G5. Si ahora las blancas atacan con su alfil en C4, trataremos de desarrollar nuestras piezas con normalidad, como podéis ver, a casillas naturales. Por lo tanto, y en resumen, la sólida defensa Becker será ideal para enfrentarnos a un gambito de rey. Y ahora practicaremos con los ejercicios. Observad bien esta situación y decidnos, de manera intuitiva y sin agotaros con grandes cálculos, qué jugada deberíais hacer ahora con las negras que respetara el espíritu de la defensa Becker. Tenéis de 2 a 10 minutos para resolver la cuestión. Relojes en marcha. Bien, vamos ya con la solución. Felicidades a los que hayáis decidido que alfil G7 o peón D6 eran buenas opciones. Con ellas, evitamos que las blancas desarrollen el alfil de C1 y que pongan en juego el flanco de dama. Lo erróneo sería aflojar nuestra defensa y, por ejemplo, jugar peón a G4. Si lo hiciéramos, no seríamos consecuentes con la jugada previa H6 y permitiríamos a las blancas entregar pieza y quedar en condiciones favorables. Pasamos a un nuevo ejercicio.
De nuevo una defensa Becker que tras unas jugadas deriva en la posición que veis en pantalla. El blanco no ha querido atacar el peón de F4 y tenemos la duda de si debemos jugar G5 o no con las negras. Tenéis de 3 a 15 minutos para sacarnos de dudas. ¿Habéis llegado a alguna conclusión? Felicidades a los que hayáis tenido la valentía de jugar G5. Este movimiento no solo arma la cadena de la defensa Becker, sino que además ataca indirectamente el rey blanco. Conclusión: el hecho de que el blanco no haya atacado el peón de F4 no debe condicionarnos a la hora de seguir con nuestro plan de defendernos y desarrollarnos sólidamente. Volvamos de nuevo al tablero para ver otras alternativas, una también buena y otra no tanto. Otra jugada acertada hubiese sido caballo C6. Para contestar la jugada D4 de las blancas con peón a G5. Si el blanco ataca en D5, las negras disponen de casillas para replicar y mantener su fuerte posición en el centro del tablero. En cambio, una jugada mala sería caballo F6. ¿Por qué? Porque dejamos que las blancas abran juego en el centro y ataquen puntos críticos, como el de F7. Además, el rey negro queda en peligro y amenazado por las líneas abiertas, tanto verticales como diagonales, que se han creado. Y llegamos al último ejercicio. Una vez más, una defensa Becker que el blanco replica con peón a H4. Tenéis de 3 a 15 minutos para responder al contraataque de las blancas. Veamos la solución. Acertasteis los que hayáis decidido alfil G7. Mantiene la cadena de peones, defiende nuestra torre si el blanco decide tomar en G5 y bloquea el desarrollo del alfil de C1. ¿Qué jugadas hubieran sido peores? Veamos. La jugada G4 no sería buena, puesto que los peones quedarían muy vulnerables. Tampoco contraatacar con D5 es muy buena opción, ya que tras su captura, el blanco presenta con un juego muy abierto, cosa que no nos interesa. Por último, caballo F6 tampoco nos convendría por la misma razón. ¿Qué nos traes en esta ocasión? Hoy quisiera mostraros una partida del año 86 en la que jugué el gambito de rey, auténtico ajedrez romántico. Como sabes, es una apertura muy agresiva, pero en aquella ocasión se me ocurrió encima plantear la variante Allgaier, que se sacrifica una pieza muy temprano. Era un torneo por equipos y mis compañeros de equipo me miraron horrorizados. Si quieres, vemos el desenlace en el tablero. Adelante, cuando quieras. Pues voy a estar en la posición después de la jugada 15 de las negras y bueno, se puede ver que ambos reyes están francamente mal. Es la típica posición que yo digo que los dos bandos están mal. El rey negro ha perdido el enroque, está siendo atacado por varias de mis piezas, pero lo cierto es que yo tengo, por mi parte, una pieza de menos, tengo un alfil amenazado y mi propio rey tampoco está en seguridad, está en el centro con todo el juego muy abierto. En esta situación comprendí que el único modo de seguir el ataque era incorporar mi torre a la casilla F1, pero su dama está atacando H4, con lo cual si juego torre F1 su dama me daría jaque, por lo tanto jugué enroque corto. Es un tanto inusual
que el bando que ha avanzado todos sus peones de pronto se enroque ahí. Pero bien, era la jugada más adecuada y ahora no puede tomar en H4 porque yo entraría dando jaque mate muy rápidamente con dama F8. Mi rival, después de pensar un rato, decidió jugar de modo natural y desarrolló con caballo D7. Y por fin llega el momento de honrar la memoria de los brillantes maestros de la era romántica. ¿Tú te animas, Marcos? No sé. Necesitaría un poco más de tiempo para organizarme, para orientarme en esta posición tan caótica. Lo que seguro que tú no te comerías la torre. Claro, es la jugada más evidente, es la que esperaba mi rival, pero me dejaría en clara desventaja, simplificaría y el balance material sería favorable a las negras. Si tomo la torre, él, aparte de tomar con el rey, podría pasar al contraataque con dama por H4 y lo más probable es que yo hubiera perdido esta partida. En una competición por equipo siempre tienes más responsabilidad, así que yo estaba absolutamente mentalizado y no dejé pasar la oportunidad de aprovechar ese error que es caballo D7 con una bonita jugada. Sacrificio de dama, dama por E4. Ahora sucede que si el sacrificio es aceptado, cosa que en el siglo XIX mi rival tenía que haber hecho por una cuestión de honor, habría recibido un bonito mate en el que participan dos alfiles y la torre. Vemos que es jaque y el rey negro enseguida se ve envuelto en una red de mate con torre, alfil y dos peones. Bueno, en el siglo XX ya éramos bastante más prosaicos. Mi rival no quiso darme el placer de ganar una partida de un modo tan brillante y la partida siguió un rumbo más prosaico. Él tomó en E5, intentó cambiar piezas. Ahora lo que sucede que he recuperado el material de menos, ya no tengo pieza de menos, de hecho tengo peón de más y encima estoy atacando con todas mis piezas. La partida siguió un poco más. Y por fin aquí ya mi rival optó por abandonar cuando se dio cuenta de que el ataque es absolutamente fulminante. No tiene más jaques, mi dama defiende, amenazo torre G1, amenazo dama por F7 mate. Y abandonó, así que salvé un poco la papeleta delante de mis compañeros. En esta oportunidad el gambito de rey tuvo éxito, pero pocos años más tarde tuve que dejarlo de jugar porque es una apertura demasiado arriesgada para practicarla a alto nivel. Sí, pero está bien tenerla como arma ocasional. Efectivamente, de vez en cuando se puede jugar, pero muy de vez en cuando. No, esperemos que tus visitas no sean ocasionales. Muchas gracias, Marcos. Vamos a estudiar un tema fundamental en ajedrez y que casi se explica por su mismo nombre, la amenaza imparable. Veámoslo. Estamos viendo un primer ejemplo de jugada decisiva. Las negras mueven su torre a E8 y preparan un jaque mate en E1, totalmente indefendible para las blancas. Este sería un caso elemental de jugada decisiva. Analicemos otro perteneciente a una partida real. En una posición de medio juego, el ruso Chigorin, con blancas, jugó caballo E8, jugada que planteaba una amenaza decisiva, dama por G7 mate. Y es decisiva porque, como vemos, ninguna pieza negra está en condiciones de defender ese peón. Hemos examinado dos ejemplos básicos. Estudiemos ahora otro que no resulta tan simple y que logra el mismo objetivo mediante un sacrificio. Juegan las negras. Aunque tienen la dama atacada, la torre de H8 y sus dos alfiles amenazan el rey blanco. ¿Qué eligen jugar? Dama por D5. De esta manera, obligan al alfil blanco a capturarla. Ahora es el alfil negro quien toma el blanco en esa misma casilla. El resultado es una amenaza imparable, que desembocará en un jaque mate.
Observad también que la única defensa posible del blanco, peón a F3, queda anulada por la presencia del alfil negro de C5. Como habéis visto, tres piezas en perfecta coordinación han logrado armar un ataque imposible de detener. Con estos tres ejemplos ha quedado claramente explicado el concepto de amenaza imparable. Pasemos a los ejercicios. Comenzamos con esta situación. Analizadla bien y decidid qué deberían jugar ahora las blancas. Tenéis de 2 a 10 minutos para responder. ¿Preparados? Y vamos ya con la solución. Como siempre, lo primero que deberemos hacer es una valoración global de la situación. El blanco ha perdido la dama y ha cambiado una torre. Luego necesita actuar urgentemente para mantenerse vivo en la partida. Vemos que las jugadas que podríamos considerar normales no le dan ningún resultado. Si juega torre por F8, las negras toman con el rey y controlan nuestro peón de D7. Tampoco sirve la coronación directa del peón, porque la torre negra de F8 controla por rayos X la casilla de 8 y permite a su dama capturar sin problemas. Las blancas parecen estar, pues, en una difícil situación. Veamos cómo deberían actuar para revertirla. La jugada maestra que salva a las blancas y condena a las negras es torre F1. De esta manera, aprovechan que la torre negra de F8 está clavada por la acción de la otra torre blanca sobre el rey. Por otro lado, obligan a la torre negra de F8 a capturar la blanca de E8. Ello permitirá al peón de D7 capturar la torre negra, conseguir la dama y armar un jaque mate en 2 jugadas, sin que las negras puedan impedirlo. Acabamos de ver cómo una sola jugada puede cambiar el destino de una partida que parecía muy cuesta arriba para el jugador blanco. Vamos al segundo ejercicio. Aquí las negras tienen pieza de más y deciden jugar torre E4 para provocar un ataque a la descubierta del alfil de H6 sobre la dama y de la misma torre sobre la torre blanca de G4. Dicho esto, tenéis de 4 a 20 minutos para decirnos qué responderíais con blancas y, por otro lado, si es correcta la jugada que ha realizado el negro. Relojes en marcha. Concentración. Resolvamos. La primera conclusión que sacamos es que la jugada lógica de las blancas dama por H6 no es posible. Porque la torre negra puede mover a E1 y dar un jaque que ganaría la dama blanca, única pieza que puede cubrir el mate. Y ese, precisamente, era el plan de las negras. Así que excelente si habéis reparado en ese detalle y habéis optado por abortar la amenaza, por ejemplo, con dama D1. Pero solo merecéis un sobresaliente los que habéis decidido caballo por E4. De esta manera, desactivamos la principal pieza enemiga con la amenaza dama por H6 e impedimos que el negro pueda capturar en E4, puesto que ganaríamos material y la posibilidad de realizar amenazas mortales. Cuando las negras respondan capturando nuestra dama en D2, podremos mover nuestro caballo a F6 y armar una amenaza imparable, torre por H7 mate. Por lo tanto, la jugada de las negras torre por E4 fue una mala elección. Verificad siempre la seguridad del rey cuando se encuentre en un rincón y tenga piezas enemigas cerca. Felicidades, pues, a los que hayáis resuelto el ejercicio satisfactoriamente. Vamos ya con el último de ellos, sin duda el más difícil. Juegan las blancas, que ya han sacrificado 2 peones, pero tienen al rey enemigo en un rincón y diferentes piezas en situación de ataque.
Disponéis de 5 a 25 minutos para decirnos cómo pueden convertir su actividad en una amenaza imparable. Mucha concentración. Y vamos ya a desvelar el enigma. La solución aquí pasa por abrir líneas. Está claro que la columna abierta E no sirve de mucho, puesto que las negras tienen controlados sus puntos de acceso con el alfil de D7 y el caballo de C6. Si intentamos capturar el caballo con alfil por C6 para entrar con la torre en la séptima línea, el alfil negro puede capturar nuestro alfil y darnos jaque. Por lo tanto, tampoco es una opción viable. Parece que las negras tienen en sus manos buenas soluciones defensivas, pero volvamos al tablero y fijémonos en esta jugada. Caballo H5. Con este espectacular movimiento, las blancas consiguen una cadena de amenazas imparables. En primer lugar, dama G7 mate. Las negras quizá podrían responder con torre a F7, pero descubrimos que el alfil de D5 se lo impide. Lo que en realidad buscan las blancas con la jugada caballo H5 es obligar a su rival a capturarlo con su peón de G6. De esta manera pueden mover su torre a G1 y lograr una doble amenaza de mate en una jugada con la torre y la dama. Las negras podrían defender una de las dos amenazas, pero son incapaces de impedir las dos. ¿Habéis sido capaces de verlo? Era difícil, pero confiamos en que sí. Vamos a abordar un tema muy atractivo, el ataque al enroque por medio de la apertura de líneas. Empezaremos hablando del ataque vertical. Este sería un ejemplo típico de ataque vertical. Las blancas juegan peón a G5 y planean lanzar un ataque vertical con su torre contra el rey enemigo. Puesto que las negras no van a ser capaces de cerrar el flanco, las blancas les crearán serias dificultades. Observemos cómo el intento de taponar con el peón a H5 no surte efecto, ya que las blancas pueden capturarlo con la dama o bien seguir avanzando con el peón a G6. Cualquier intento de bloqueo es estéril y permite a las blancas acercarse a las casillas críticas. Si finalmente el peón blanco avanza a G6, el negro responderá capturándolo y habilitándolo sin querer a la torre blanca para que avance líneas. El siguiente paso de las blancas será organizar un ataque mortal, llevando su torre a G1 y capturando con su dama el peón de H5. Como hemos visto, en este caso el ataque vertical ha sido propiciado por el simple avance de un peón. Estudiemos ahora un ejemplo que nos ayudará a entender lo que se conoce por el ataque de la bayoneta. El ataque de la bayoneta se inicia normalmente con el avance de peón de H, que hará la función de ariete contra las murallas enemigas. Posteriormente, las blancas jugarán con peón H5, para que la torre de H1 gane protagonismo y aproveche la línea que está a punto de abrirse. Ante esta situación, las negras no tienen más remedio que jugar a la defensiva. ¿Cómo? Acercando la dama a E7, para que, si el blanco toma el peón de G6, puedan capturar a su vez el peón blanco y permitan a la dama dar cobertura al peón de H7. Como veis, la captura del peón blanco por parte del negro de F7 resulta fundamental, ya que de lo contrario, las negras recibirían un rápido mate por la acción del ataque vertical. Analicemos ahora un último caso, diferente a los dos anteriores. En una situación de igualdad material, las blancas toman con su alfil el peón de H6 con la intención de sacrificarlo. Efectivamente, tras dos jugadas, vemos que el blanco ha entregado un alfil por dos peones, a cambio de acercar la dama a las casillas críticas y abrir una línea.
Ello obligará a la dama negra a mover a E7 para proteger el caballo que defiende el mate, situación que aprovecharán las blancas para continuar armando un feroz y decisivo ataque vertical. Con estos tres ejemplos, damos por explicado el concepto de ataque al enroque mediante la apertura de líneas. Para completar la teoría y antes de pasar a la práctica, analizaremos rápidamente una partida modelo protagonizada por el letón Mikhail Tal, quien se proclamó campeón del mundo en el año 1960, al derrotar contra todo pronóstico al ruso Botvinnik. Puesto que queremos enseñaros un buen número de jugadas de dicha partida, no vamos a profundizar mucho en su análisis. Así que si lo creéis conveniente, siempre podéis estudiarla en detalle en otro momento. Observad cómo Tal abre líneas, lanza un peón al ataque para sacrificarlo y posteriormente vuelve a lanzar otro ariete en la columna H. En dos jugadas y tras el cambio, fijaos que ahora tiene la torre en H5 y dos estupendas columnas de ataque. Por su parte, las negras tienen armada una buena defensa, pero el ataque vertical, cuando se logra articular bien, suele ser imparable. Dama y torre empiezan a presionar sobre el punto G7 y las negras contrarrestan con hasta 5 piezas defendiendo. Pero Tal no tiene prisa y da paso a la otra torre moviendo su alfil a E2. El negro busca el intercambio de piezas, pero observad que el letón sigue manteniendo sus piezas pesadas, damas y torres, en posición de ataque. El negro intenta organizar un contraataque a través de la columna abierta B, pero vemos que no llega a tiempo, debido a que la presión que sigue ejerciendo el jugador blanco es impresionante. Como veis, el letón Tal no da tregua a su rival y las primeras amenazas, como la de torre H6 sobre el caballo de F6, empiezan a tomar cuerpo. El negro intenta salvarse, huyendo con el rey, y presiona con su dama sobre el punto B2. Tal solventa el contratiempo con caballo a D1 y condena al negro a volver a tareas defensivas. Reconducida a la situación, el blanco acerca su infantería para presionar sobre el caballo de F6 y pasa a la acción con el avance peón a F5. El negro se esfuerza en mantener el bloqueo, situando su peón en E5, pero el blanco, que no se toma ni la molestia de defender su caballo de D4, incorpora la última pieza al ataque para preparar la estocada final. De forma magistral, Tal consiguió maniatar a su rival rodeándolo con toda la artillería disponible. Por lo tanto, el remate estaba servido. El negro jugó dama de 8 y Tal respondió con caballo C6. Sus siguientes jugadas serían torre por F6 para abrir paso a la dama y caballo D5 para presionar todavía más al rey, demasiado para su contrincante, que optó por abandonar. Bien, y después de disfrutar de esta brillante lección ofensiva de Mikhail Tal, pasamos a los ejercicios. Juegan blancas y buscan el modo de atacar el enroque de las negras. Tenéis de 3 a 15 minutos para decirnos cuál es el mejor modo de hacerlo. Busquemos ya la solución. Excelente los que hayáis decidido F6 y bien para los que habéis optado por E4, ya que tras el consecuente intercambio de peones permite incorporar el caballo al ataque. Pero es la jugada peón a F6 la que realmente rompe las defensas enemigas. Las negras responden tomando dicho peón y el blanco incorpora la dama al ataque, situándola en E2. Como podéis observar, el enroque negro ha quedado muy debilitado y se han abierto líneas que permitirán lanzar un poderoso ataque vertical. ¿Habrían podido las negras defenderse de otra manera? Analicémoslo. Si en lugar de capturar el peón blanco de F6 hubieran intentado cerrar avanzando el suyo a G5, la dama seguiría teniendo acceso a un punto muy sensible como es H5,
desde donde podría causar estragos. Por último, si en lugar de a G5 avanzan el peón a G6, dejan en bandeja la entrada en esa casilla del alfil blanco. Si el negro responde tomando el alfil, la dama entrará en juego y dará un mate en 2 jugadas. Fijaos pues hasta qué punto ha sido clave la jugada F6 para desestabilizar el juego del negro y abrir líneas. Felicidades a los que habéis sabido verlo. Pasemos al segundo ejercicio. Juegan blancas tras el enroque corto de las negras. ¿Qué deben hacer ahora? Esta vez buscamos una respuesta más intuitiva, así que solo tenéis de 2 a 10 minutos para contestar. Relojes en marcha. Veamos la solución. Lo que deberemos detectar son los defectos de la jugada del negro peón H6. Incita al sacrificio del alfil blanco, aunque el resultado sería que la dama blanca, tras el intercambio, estaría quizá demasiado sola. Permite al blanco mover su peón a G4 y romper posteriormente en G5. Esta jugada le garantiza la apertura de líneas contra el enroque enemigo y la posibilidad de lanzar un ataque vertical sobre la columna abierta G. También facilita la jugada peón H4 para preparar el posterior avance del peón vecino hasta G5. En todo caso, el plan ideal será romper en G5, que es el punto de despliegue que ha generado la jugada del negro H6. ¿Y qué podrían hacer las negras? La mejor opción sería reaccionar en el centro con un contraataque rápido que distraiga la atención de las blancas del flanco de rey. Afrontemos ya el tercer y último ejercicio, mucho más difícil que los 2 anteriores. En esta ocasión, son las negras quienes mueven. ¿Por qué es más difícil la situación que veis? Porque esta vez las negras disponen de muchas opciones de ataque y tendréis que elegir cuál es la mejor. Así que os daremos de 6 a 30 minutos para pensarlo. Juegan las negras. Concentración máxima. Razonemos ya la solución. Observamos que ambos bandos pretenden amenazar al rival mediante una avalancha de peones, típico recurso para atacar el enroque enemigo. Una buena opción de ataque del negro sería peón A4, para intentar romper y abrir líneas. Si el rival responde capturando el peón de B4 con la dama, habremos conseguido abrir 2 buenas columnas de ataque, en este caso B y C. Asimismo, es interesante la opción peón B3, con el mismo propósito de abrir líneas de ataque. Hemos analizado 2 buenas opciones, pero ¿cuál sería la mejor? Caballo E5. ¿Por qué? Pues porque antes de atacar es conveniente optimizar todas las piezas disponibles. Con esta jugada controlamos una casilla importante como F3 y nos preparamos para atacar en B3 o A4. Si ahora el blanco trata de defenderse y mueve su alfil, el negro puede seguir incorporando efectivos, en ese caso situando la torre de F en C8. Finalmente, si el rey blanco mueve a B1, jugada bastante recomendable, el negro estará en disposición de lanzar el peón a A4. En resumen, tanto la opción de avalancha directa como la preparatoria son buenas jugadas, aunque quizá esta última sea más recomendable, por el hecho de haber movilizado 2 piezas antes de lanzar el ataque. Veamos qué opciones no serían tan buenas. Una sería caballo por C5, porque bloquea la columna C, no gana tiempos y tampoco ataca el punto F3. Y una realmente mala es peón a D5, porque romper en el centro solo beneficiará a las blancas, que tras el intercambio de peones conseguirán abrir nuevas diagonales para su alfil de D3. ¿Qué? ¿Cómo ha ido?
Este último ejercicio era francamente difícil, así que no os preocupéis si no habéis dado con la solución. Bien, vamos a estudiar los finales de partida en los que se enfrentan un caballo y un peón contra un alfil. Comenzamos. En este tipo de finales, el bando fuerte tiene dos objetivos primordiales: intentar coronar el peón y evitar su captura por parte del alfil rival, ya que, como sabéis, el resultado de rey y caballo contra rey es tablas. ¿Qué pueden hacer las blancas para evitar el intercambio? El recurso más utilizado es intentar bloquear el alfil. Para ello, el blanco necesitará llevar su caballo a la casilla E7, puesto que el rey negro está demasiado alejado para impedirlo. El caballo blanco aprovechará la coyuntura para alcanzar su destino y ganar la partida. En la lucha de caballo contra alfil hay dos formas de coronar un peón: echar el alfil de la diagonal y, la más frecuente, bloquear la diagonal. Si en lugar de estar en séptima línea el peón blanco se encuentra en la sexta, el alfil negro tiene opción de defenderse, utilizando el principio de dos diagonales. En la situación que vemos en el tablero, la casilla que bloquearía el alfil es ahora F6. Si cuando el caballo está a punto de alcanzarla, el alfil mueve a D8, conseguirá detener el peón, desactivar el bloqueo del caballo y traer su rey. En caso de que el blanco juegue rey E8, el alfil puede regresar a H4 y respirar tranquilo, puesto que el propio rey impide a su peón coronar. ¿Qué podrían intentar las blancas? Veamos. Expulsar el alfil de la diagonal. ¿Cómo? Jugando caballo E7. Y posteriormente, rey E8, para que el alfil se vea obligado a abandonar su posición. Pero es entonces cuando entra en juego el principio de las dos diagonales. Fijaos que el alfil huye, pero alcanza C5 y recupera el control, en este caso de la diagonal, A3, F8. Y cuando el caballo está a punto de bloquear en D6, el alfil repite de nuevo la maniobra anterior con idéntico resultado. Observad la maniobra repetida en el tablero 3D. Si retomamos la situación anterior y la movemos una columna hacia la derecha, el alfil ya no podrá aplicar el principio de las dos diagonales y salvar la situación. Es lo que se conoce como la excepción de la diagonal corta. Fijémonos. El caballo, al mover en dirección a la casilla del bloqueo G6, amenaza el alfil, que es obligado a desplazarse hasta E8. Cuando ahora el rey le presiona desde F8, el alfil ya no puede volver a su casilla anterior y tiene que mover a B5. Al hacerlo, pierde un tiempo, que el caballo aprovecha para impedirle recuperar el control y bloquearle en E6. Bien, ahora ya estamos listos para poner en práctica lo aprendido. Así que, vamos allá con los ejercicios. Juegan negras y consiguen tablas. ¿Con qué jugada van a lograrlo? Os daremos de 4 a 20 minutos para responder y alguna pista previa para orientaros. Las pistas son las siguientes. El peón está en séptima línea y tenemos una diagonal corta. Por tanto, y en teoría, la partida debería estar perdida para las negras.
pero observad que su rey está más cercano a la acción de lo habitual. Eso nos hace pensar que quizá pueda salvar la situación. Y si puede hacerlo, ¿cuál de los dos caminos posibles deberá elegir? Hasta aquí las pistas. ¿Preparados? Resolvamos el enigma. Felicidades a los que hayáis visto que la jugada que logra salvar las negras es rey de 3. Observad que si intentáramos llegar al peón por el flanco izquierdo, el rey blanco cortaría el acceso y además estaría en condiciones de acceder a nuestro alfil. Si en cambio acertamos a mover a D3, conseguiremos que el rey blanco no tenga opciones de frenarnos en el centro y se vea obligado a intentar desestabilizar el alfil por el lado contrario al que nos dirigimos. De esta manera, nuestro rey tendrá vía libre y conseguirá llegar justo a tiempo de defender el alfil y lograr las tablas. No era un ejercicio demasiado difícil, ¿verdad? Veamos qué nos depara el segundo. Juegan blancas. ¿Creéis que se puede ganar de alguna manera esta partida? No hay pistas y tenéis de 2 a 10 minutos para responder. Mentes preparadas, concentración máxima. Veamos. Excelente para los que han llegado a la conclusión de que el final está ganado. ¿Cómo? Si jugamos rey C5, el negro responde con rey A4 y corta el paso a nuestro rey. De esta manera, nos veremos obligados a retroceder, dejándole vía libre para que se acerque a socorrer su alfil. Resultado final, tablas. Si en cambio jugamos rey C4, podremos responder al siguiente movimiento del blanco situándonos en C5. Como veis, estamos exactamente en la posición de antes, con la diferencia de que ahora el turno es de las negras. En esta situación, el alfil no puede mover, pero sí el rey, que al alejarse nos da acceso a la casilla clave B5. Ello permitirá que nuestro rey llegue antes que el negro y gane la partida. Acabamos de ver cómo resolver una partida a nuestro favor, poniendo en práctica la maniobra de perder un tiempo. Interesante, ¿verdad? Pasemos ya al tercer y último ejercicio. En esta ocasión, nos encontramos frente a un caso un poco especial, ya que el peón de torre es seguramente el más difícil de frenar por el hecho de que solo hay una diagonal que bloquee su avance. Pero nada es imposible. Juegan blancas y logran las tablas. ¿Sabríais decirnos cómo? El ejercicio parece muy complicado de resolver, pero en realidad no lo es tanto. Vamos a daros de 5 a 25 minutos para intentarlo. ¿Una pista? Pensad en el método de eliminación. Y vamos ya con la solución. Efectivamente, la única jugada que puede salvar a las blancas es alfil A1. Recordad que, con el rey en el rincón, a veces se da lo que llamamos el ahogado inverso, o sea, que el bando fuerte termina ahogado. Y eso precisamente es lo que ocurre en esta situación. Después de que el rey negro capture el alfil, el rey blanco ahoga al rey negro y no le deja salir. Pero lo que realmente resulta excepcional es que en esta ocasión, una pieza y un peón no pueden ganar a un rey solitario. ¿Por qué? Pues porque están en una posición de suswan mutuo, en la que mover resulta perjudicial para ambos. Si jugara el blanco, el rey debería alejarse y liberar del bloqueo a su homólogo. Pero el turno es de las negras, así que mueven su caballo, que ahora amenaza las casillas negras. ¿Pero qué ocurre? Que el blanco puede responder, situándose en la casilla blanca C2. En consecuencia, vaya donde vaya el caballo, el rey siempre podrá bascular entre las casillas C1 y C2 sin temor a ser capturado. ¿Lo habíais visto? Realmente sorprendente. Bueno, pues hasta aquí los ejercicios. Estudiad mucho y no dejéis de practicar.